Y ahora sí, entonces vamos a dar paso a contar un poquitito, hacer un breve resumen y un breve repaso por qué sucedía justamente un 22 de marzo, pero del año 1963, es decir, hace exactamente 60 años. La banda británica de pop rock, me encanta que hay gente, viste, que yo no sé cómo, es raro. Sí, pop por lo popular, no sé si tanto por el sonido, pero sí. Pop rock. La banda pop rock The Beatles lanza en Londres su primer álbum. Esto es importante decirlo, el lanzamiento hace 60 años fue en Londres, no así en otros países. Si quieren después podemos repasar las fechas en el que este disco se lanza en otros países, pero en principio en Londres, que es de donde ellos son oriundos, más precisamente de Liverpool. Podemos ver al señor Facundo Barrueco, que se vino temático, hasta vestido con la camiseta del Liverpool. Me traje la casaca del Liverpool. Maravilloso. Una vintage de los 90. Me parece espectacular. Entonces, este primer álbum que se lanzaba en Londres contiene 14 canciones, entre ellas las muy populares Twist and Shout, por supuesto, y Love Me Do. ¿A qué te recuerdas Twist and Shout? Ahí, rápido. Por supuesto, el señor Marcelo Tinelli. ¿Cómo logró el chabón hacerse? En Argentina es imposible pensar en esa canción que es de los Beatles, sí, pero vos solo podés pensar en Marcelo Tinelli. Así agarrando la cámara como... Es una locura. ¡Buenas noches, América! Totalmente. Es tipo, no hay otra manera, tal cual, absolutamente. Lo que me parece también muy gracioso para mencionar, o en realidad capaz no es tan gracioso, pero a mí me hace ruido, es que los Beatles significan los escarabajos. Sí. Y The Beatles suena genial, a mí me encanta, suena hasta cool. Ahora si vos me decís, yo voy a ver una banda que se llama Los Escarabajos, me parecería muy pete. No sé si voy. ¿Entendés? Es como raro que suene tan bien de una manera y tan mal en su traducción. Bueno, entonces, como bien decía, 14 son las canciones que componen este álbum debut del cuarteto de Liverpool, que dio origen justamente, es el inicio que desata lo que posteriormente se llamaría, hasta incluso el día de hoy, la Beatlemanía. La salida comercial entonces de Please Please Me siguió los éxitos del sencillo homónimo y de Love Me Do, que los fabulosos Cuatro ya interpretaban en directo en el mítico local de Carver de su ciudad natal, Liverpool, en Paseo de la Plaza. No sé si sigue estando. Acá sí. Pero por muchos años, y bueno, hace muchos años entonces, está como... Sí, a imagen y semejanza, por así decirlo. Exactamente, un intento de copiar ese mítico de Cavern. Incluso ahí creo que hay un museo de los Beatles también. Sí, hay algunas cositas. La verdad, muy lindo, lo recomiendo. Y ahí también suelen tocar, por supuesto, muchas bandas tributo a los fabulosos. ¿Querés aportar algo? Está bueno esto que decís de que grabaron el disco con repertorio también que tocaban en vivo, ¿viste? Porque no es que estuvieron, no sé, años pensando las canciones y laburándolas, sino que es como casi un disco en vivo de alguna manera, ¿viste? Sí, son más que nada igual primero esas dos, que eran como las que tenían, después fueron metiendo las demás. Creo que había como dos más que también medio que sonaban. Era lo que ellos tocaban en vivo. Claro, pero no es que todos estos temas los tocaban en vivo, como que muchos fueron, ahí de hecho muchos se terminaron de arreglar muy en los últimos minutos. Como también. Siempre hacían los Beatles, ¿no? Exactamente. El disco trepó por las listas de ventas y ya el 11 de mayo del 63, o sea, a muy poquito tiempo de haber salido, alcanzó el número 1 en el Reino Unido, posición que se conservó durante 30 semanas hasta que, por supuesto, salió el otro disco, With the Beatles, que ahí logró desbarrancar de ese primer puesto a Please Please Me para tomar el primer puesto este otro disco, With the Beatles. ¿Quién más sino ellos, no? Exactamente. Este disco se grabó, como algunos otros, no todos, como cree mucha gente, pero algunos otros como Sgt. Pepper's y The White Album, fueron grabados en el estudio Abbey Road, que en ese momento no se llamaba de esa manera. EMI. EMI. Exactamente, posteriormente le pusieron el nombre de Abbey Road, que es por supuesto un lugar de peregrinación para los seguidores de la banda. Es muy difícil no pasar por esa calle y sacarte la famosa foto que ellos tienen justamente en el disco de portada de Abbey Road. El 11 de febrero del 63, o sea, antes del lanzamiento,
ya acá pasamos un poco a la época grabación. Ujú. George Martin, productor, apodado el quinto Beatle, por si alguien no lo sabía, reunió a los 4 Beatles en una maratónica sesión de grabación que se alargaría por 585 minutos. 9 horas y 45 minutos seguidas estuvieron grabando este disco. Grabaron 10 canciones de Please Please Me. No, como bien dije antes, primero que había 2 que ya habían sido lanzadas como singles, que son Love Me Do y Please Please Me, y había otras 2 que ya, que no me acuerdo si fueron grabadas antes o fueron grabadas después, no en esa sesión, pero esa sesión de 9 horas y 45 minutos se grabaron 10 canciones, a pesar de que John Lennon sentía la garganta dolorida y, en sus palabras, como papel de lija. Ahí va. Imagínate 9 horas. Incluso tengo entendido que George Martin dejó Twist and Shout para el final, justamente para aprovechar esta rasgadura en su garganta, ¿no? Exactamente, justamente por temor a no concluir el disco sin el músico, digo, o sea, era justamente Twist and Shout es una canción que te demanda mucho griterío, si se quiere, o mucha energía de voz, para lo cual, justamente para evitar que él, grabando ese tema, pudiese quedarse sin voz, decidieron grabar todas las anteriores y dejar, justamente, como bien dijo Facu, Twist and Shout para el final de la intensa sesión, que había comenzado a las 10 de la mañana con There's a Place. Uy, qué linda canción. Ese fue el primero que grabaron, repito, por fuera de los 2 que ya estaban grabados. 13 tomas fueron las que se hicieron para la grabación de este disco. Ellos después, del tema de There's a Place, sí. Luego fueron con I Saw Her Standing There, Hold Me Tight, y después, que terminó siendo desechada Hold Me Tight no para Please Please Me, sino que quedó para With the Beatles. Lennon puso entonces voz a la gran mayoría de los temas que se grabaron. McCartney se le sumó a Misery. George Harrison se estrenó en Do You Want to Know a Secret y en Chains. Y Ringo Starr se incorporó a la banda, el que se había incorporado a la banda en el 62, por supuesto propuesto por nada más y nada menos que George Martin. Dejó las baquetas por el micrófono en una canción que es Boys. Sí. Que de hecho creo que es la primera. Creo que arranca... No, el disco es el track número 5, Boys. Boys es el track número 5. Bien. Entonces así se inaugura una tradición que se mantendría hasta el último álbum de los Beatles, que es Abbey Road, justamente. En términos económicos, A ver. Please Please Me fue increíblemente rentable porque solamente costó 400 libras, es decir, 468 euros. Una cifra bastante pequeña si se compara con el presupuesto que le llevó Sgt. Pepper's en 1967. Mientras 400 libras salió Sgt. Pepper's, había salido $75.000. 4 años después nomás, ¿viste? Una locura, exactamente. Para la portada... Eso está bueno. Para la portada, George Martin... quería, le encantaba el zoológico de Londres y quería que sea una publicidad, que los Beatles sean como sean publicitarios, digamos, del lugar, ¿no? Exactamente, y que posaran ahí para la portada del álbum, o sea, delante de la casa de insectos del parque del zoológico, pero la Sociedad Zoológica de Londres rechazó esa idea, así que la portada terminó siendo una fotografía de Angus MacBean en el que se encargó de que se vean los 4 en las escaleras de la sede londinense de la compañía discográfica, como bien dijiste vos, EMI, que en ese momento se llamaba EMI. Luego es una imagen que recrearían para la portada de Get Back en el 69, aunque no quedó después como portada. No se usó. Hay como un recopilatorio es una imagen que igual, exacto, que igual es conocida, pero no se usó. Te sumo un datito, ¿sabes? Que, bueno, vos recién decías que Ringo entró medio como a último momento, lo cual es totalmente cierto. Estaban antes con Pete Best, que era el baterista con el cual... Él era medio un famosito de la escena ya de Liverpool. Mira. Y hay una foto, que es como la tapa de Please Please Me, que está Pete Best incluso. Sí, es como que... es muy bueno. No sé igual si lo lo agregaron, estuvo en la foto, ¿eso lo sabés? Me parece que sí, es una foto que estuvo él. Habría que chequearlo, no sé si alguien tiene el dato, pero... Le podemos preguntar también después Yo tengo ganas de preguntarle a nuestros invitados qué dato súper falopa creen muy que saben. Específico. O sea, un dato que digas, yo tengo este dato de los Beatles que creo que lo saben muy poca gente. Esas cosas me interesan mucho de los fanáticos, porque el fanatismo tiene algo
Uy, más con los Beatles, ¿no? Exactamente. Bueno, Please Please Me entonces del 63 fue, como bien decimos, el comienzo de una carrera que concluyó con 12 álbumes de estudio, es que se saca al mercado desde el nacimiento oficial en el 62. O sea, hay que decirlo, ellos arrancan oficialmente en el 62. Ringo se incorpora ese mismo año, no es que tuvieron una carrera... No, incluso fue por decisiones del productor, que querían a alguien más como... Está medio desde el principio. Sí. Más allá de los comienzos. Hay versiones grabadas que quedaron desechadas por Pete Best y otro baterista más que están como ahí perdidas. Sí. Pero es Ringo. Los Beatles son los Beatles desde Ringo. También esto hay que decirlo para no prestar a confusión, porque además Ringo es bastante vapuleado, ¿viste? Como baterista. Eso a mí no me causa nada de gracia. No, incluso ya en este disco se empieza como a notar ya la esencia Beatles existe. La manera de tocar de Ringo, los coros que hacen Paul y John. Es como que la esencia ya está marcada en este primer disco, que está muy fresco, la verdad. Muy fresco, realmente. A mí me parecen maravillosos todos, debo decirlo, o sea... sin miedo a no ser objetiva. A mí no hay nada de ellos que no me guste. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero no hay nada que no me guste realmente. Bueno, entonces, como bien decíamos, la banda que se formó en el 62 hasta 1970, más puntualmente un 10 de abril, se habían separado bastante tiempo antes, como bien mencionábamos también el otro día cuando hacíamos el repaso. De hecho, ya para fines del 69 estaba todo medio ahí como ya casi terminado de definir, pero se hace oficial a través de un comunicado de McCartney el 10 de abril del 70. Sí, es un momento también de los Beatles, bueno, ya yéndonos como al final, ¿no? Pero de McCartney muy protagonista, llevando los hilos de la banda, y un John un poco más en otra, hay que decirlo, un poco con las drogas, un poco con Yoko. Viste, más como fuera que dentro de una manera. Ni hablar. Así todo, eso ni hablar, 100% sí. Pero también me parece muy interesante que en estos comienzos y sobre todo en este disco, este es el único LP de los Beatles en el que aparece en el que en los temas compuestos o de los créditos, de colaboración, exactamente, los créditos aparecen como fórmula mutua McCartney-Lennon. Es el único disco. En todo el resto de los discos, cualquier composición que se hace en conjunto es Lennon-McCartney. Eso me parece como un datito de color que está bueno. Sí. O sea, y queda después instalada la fórmula Lennon-McCartney. Nadie dice McCartney-Lennon. Paul McCartney y John Lennon. John Lennon y Paul McCartney en algún punto. Tras la publicación entonces en el 63 el álbum alcanza el puesto número 1, como bien dijimos, y convierte a los Beatles en la banda más joven en conseguir un número 1 en su álbum debut. Medio siglo después entonces, y un poco más también, porque ya han pasado 60 años, canciones, por supuesto, como bien decíamos, como Twist and Shout, I Saw Her Standing There, siguen conquistando a los seguidores del grupo. Son de los discos más vendidos en la historia y tienen un récord estimado de alrededor de 1.000 millones de copias. No, es una locura. Si les interesa, por ejemplo, el disco que se estrena, como bien decíamos, 22 de marzo en Reino Unido, acá en Argentina se estrena casi un año después, el 7 de febrero del 64, y un mes después, casi exactamente un año después, en Chile y Uruguay, por ejemplo, se estrena en marzo, no sé el día exacto, pero en marzo del 64. Hay que decir los títulos, porque antes lo que se usaba acá, para la gente muy joven, antes los álbumes se transcribían, los títulos y los nombres de los artistas incluso. Sí. Acá en Argentina se llamó Por Favor Yo, por ejemplo. Yo, please, please. En Uruguay tenía el mismo nombre, pero en Chile se llamó otro de los Beatles, por ejemplo. Este querido álbum que tenemos acá. Rarísimo. Sí. Bueno, me encanta. Es como medio en España me interesa. Viste que España le ponen todos nombres. España, The Beatles. Yo estoy leyendo acá ahora mismo. Beatles. The Beatles. Simplemente. Bueno, me interesa. Y en España también se estrena, se lanza un 27 de enero del 64, es decir, también casi un año después. La lista de canciones que tiene este discazo son en la cara 1, porque recordemos que además esa época eran vinilos, para lo cual tenía cara 1 y cara 2. El famoso lado A y lado B, ¿no? Exactamente. Aparece I Saw Her Standing There como el primero, el que abre el disco. Misery en segundo lugar. Anna, o también conocido como Go to Him. Es un cover ese, hay que decirlo. Cover de Arthur Alexander. Chains, que también es un cover. Boys, que entiendo que también lo es. Sí, exactamente, de Dixon y Farrell, también, o sea, gente de la época. Exacto, este es un disco que tiene 6 covers, si mal no recuerdo, de hecho tiene 3 en la primer cara
Y 3 por... Exacto, sí. 3 por lado. Entonces Voice era el número 5, que como bien decíamos también era un cover. Ask Me Why en el número 6. Please Please Me, por supuesto, cerrando este lado A. En el lado B arrancamos con Love Me Do. P.S. I Love You. Baby It's You, que es un cover también. Do You Want to Know a Secret, que a mí me enloquece. Sí. Y Taste of Honey, que también es un cover y que quiero decir, mucha gente lo odia. Para mí es espectacular. O sea, para mí es una maravilla de tema. Uh-huh. A mí me gusta también. Me gustan todos, creo. Sí, este disco es realmente maravilloso. There's a Place, y por supuesto terminamos con Twist and Shout, que también es un cover, increíblemente. Increíblemente, quizás mucha gente no lo sepa, ¿no? No, es que yo creo que también hay muchas bandas que generan covers que sí son mucho más conocidos tal vez que quienes componen. Termina siendo medio... terminan siendo mejores. Sí, y terminan siendo las personas que terminan dando a conocer... El disco. Habiendo dicho esto, quiero hacer una pequeña mención aparte, que es que, y esto me pone medio del orto, hay gente que no le gustan los Beatles o que es medio chota y quiere hablar de los Beatles en plan fracaso. Entonces te saca un texto como el fracaso de Please Please Me. Please Please Me no fracasó. A Please Please Me en ese momento no le fue tan bien, ni bien salió, sobre todo al tema, pero también hay que decir al disco, en Estados Unidos, quedan medio chotos. Y escuchaban otra cosa, ¿no? Escuchaban otras cosas. Era otro plan, para lo cual, nada. Pero sí es verdad, porque mucha gente dice, pero no le fue tan bien. No le fue tan bien en Estados Unidos. Y no le fue tan bien en Estados Unidos menos de un año. Sí, después creo que hasta en el 64 explotó. Los Beatles en el 64 explotan en Estados Unidos. Sí, hay una presentación en el Shea Stadium, que es tremendo el griterío de las mujeres en ese momento. Es una locura, es cierto. Pero bueno, sí es verdad que en ese momento... No, cuando salió el single no había ni estudios que quisieran como grabarlo en Estados Unidos, ni cuando finalmente salió no consiguieron ni notas periodísticas, como que no. Sí, se publicó como mucho tiempo después, ¿no? Eso no lo sé tanto, Creo que me animaría a decir como que ya han entrado los 70 u 80, me animaría a decir. ¿Cómo? El disco en Estados Unidos. Publicado así como con las productoras, con las discográficas. De ellos. Ajá. Pero Saler ya había salido en esa época. No, sí. No lo sé, puede ser, no tengo ese dato. La verdad no tengo ese dato. Pero bueno, pero sí hay que decir, en el 64 los Beatles ya explotaban en Estados Unidos. Fue un año, como estamos diciendo, salió en el 63, el disco en el 64 ya estaba explotando. Así que nada, todos los carolos que dice que no le fue tan bien, dejen de medir todo con la vara yankee. Me parece una información interesante. Hablando un poco de todo esto, me parece un gran momento para ver, si a alguien le interesa, material. Sí, veamos material. ¿Tenés ganas de saber por qué fue escrito alguno de los temas puntuales? Sí. Voy a hacer lo posible para que esto funcione, porque está en inglés. Yo entiendo inglés, pero tampoco la pavada. ¿Tenés por ahí Ask Me Why, que me parece una canción de amor muy linda? Sí, tengo. Ask Me Why. De hecho, la tengo acá. Se escribió en la primavera del 62 con John Lennon, por supuesto, como mejor contribuyente. Con la contribución. con la tuya, contribuyente. Ask Me Why fue ¿qué es lightweight? ¿Cómo? Lightweight. ¿Peso liviano? Bueno, sí. Dice, Ask Me Why was a lightweight love song from the Beatles, set at the Cavern Club that year. Fue como una canción de amor liviana que ellos tocaban, solían tocar entonces ahí en el Cavern Club ese año. Y, no, vos entendés más inglés que yo. ¿Por qué me traigo cosas en inglés, boludo? Pero me pareció un gran libro porque no lo encuentro en castellano esto. No, acá creo que no se consigue este libro incluso. Bueno, por eso. Ask Me Why. Porque en internet vas a encontrar un montón de cosas, pero anda a chequear que sean verdad. Es cortito lo que dice, ¿no? Sí. Lightweight, sí, un tema livianito de amor. Un tema livianito de amor. Que tocaron ese año y también fue estrenado en la BBC, en la radio, el 11 de junio del 62 también. Mira. Lindo. Eso, nada más. Eso dice. Después dice que George Martin creía que esta canción no era tan fuerte para ser un single, entonces no la sacaron como single. Bien, bueno.
Y quedó el lado B de Please, Please, Please. Espectacular. Bueno, eso es todo entonces la información. No me voy a arriesgar a leer absolutamente nada más. Pero si alguien quiere, me pide data y yo le saco la fotito y se la mando y ustedes lo aprenden a interpretar. Siendo entonces esto un poco el resumen y la datita que hay sobre este maravilloso lanzamiento que sucedía un día como hoy hace 60 años, en el 63, que fue el origen como puntual o el origen más fuerte. El Big Bang. El Big Bang, exactamente, el Big Bang de la Beatlemania.